Hola, bienvenidos al screencast de Introducción a Oracle Suite. En el caso de estudio de implementación de Lucasian Labs, vamos a ver otro tips de cómo solucionar algunos de los problemas típicos ocasionados. El que vamos a ver a continuación es el tip de cómo poner a esperar un proceso de negocio BPM hasta que se produzca el consumo de un servicio web por parte de un sistema externo. Entonces, lo que vamos a ver es lo que pasa con el sistema Bob. El sistema de Bob tiene una responsabilidad de ayudar al usuario a cambiar el estado de un caso de uso en la medida que el proceso de desarrollo de software avance. Esto es, cuando se crea un caso de uso, pues hay diferentes procesos, por lo menos como colocarlo en especificación, desarrollado, validado por el usuario, en pruebas o por último terminado. Básicamente estos estados son los que rigen, digamos, el proceso de un producto que estemos entregando en Lucasian. El cambio de un estado puede significar el inicio o el fin de una etapa, como lo mencioné, en el proceso de desarrollo de software. Esta responsabilidad tiene un alto impacto para el sistema Bob y para Lucasian Labs, de manera que sacarla del sistema Bob y colocarla en el EPM puede implicar un proceso demasiado arduo en temas de pruebas y que pues, en ciertos casos puede ser de que el cambio del estado actúe y tenga reglas de negocio dentro de ese módulo. Entonces, Bob en este momento cuenta con un servicio que cambia dicho estado. Es un AGV que cambia este estado y pues hace la persistencia en una base de datos que consumen otros servicios web, otros servicios dentro del mismo sistema. Por lo menos en el caso de verificar cuando un estado está terminado, cuando se puede pasar a pruebas. Entonces, el caso de generar decks de pruebas dependen del cambio del estado de Bob. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tenemos a Bob como sistema de información y al Oracle Suite y un proceso de negocio que lo que va a hacer es gestionar el caso de uso. Para que la gestión del caso de uso sea exitosa, Bob tiene que notificarle al proceso de negocio que creó casos de uso, y cuando Bob cambie el estado, pues evidentemente tiene que notificarle que ha cambiado un estado dependiendo del tiempo que ha pasado. ¿Cómo logramos esto? El problema que tenemos es que BPM actualmente no ofrece digamos como una tarea que nos permita esperar el consumo de un servicio web externo, y lo que vamos a hacer es hacer uso de un llamado a un proceso BPEL para que él es el que sea el responsable de esperar el consumo de un servicio web. En este caso, lo que vamos a hacer es crear un proceso BPEL, vamos a llamarle BPEL Listener, que el proceso BPM de gestión de caso de uso, cuando Bob inicia un caso de uso, va a llamarlo en este BPEL Listener, y él lo que va a hacer es exponer una interfaz en donde Bob también va a poder notificar el estado. Aquí nosotros estos dos servicios los hemos expuesto. También en algún otro momento vamos a evaluar la posibilidad de integrar estos dos servicios como dentro de una única interfaz, para que Bob solamente tenga que consumir y notificar estados de proceso. Para este ejercicio la idea es que veamos el potencial que hay en el BPEL Listener y cómo podemos obtener que un proceso de negocio pueda interactuar con una plataforma o con X cantidad de plataformas externas y generar pues efectivamente un proceso de negocio. Entonces, para eso vamos a entrar al sistema de Bob y vamos a ver cómo logramos esto. Entonces, vamos a ver rápidamente, antes de iniciar el proceso de creación, cuál es el resultado que tenemos o que obtenemos de este proceso. Para eso vamos a abrir el Composite y vamos a ver cuál es el resultado que vamos a obtener. Entonces, en este Composite lo que estamos viendo aquí es un proceso de negocio principal, que es este que está acá. Este proceso de negocio tiene una conexión a un BPEL. Este BPEL es el de gestión de casos de uso. En este caso, este va a ser el BPEL Listener para nosotros, y tiene una conexión a una regla de negocio. Esta regla de negocio se activa cuando el caso de uso reporta el estado, y él nos ayuda a gestionar cuando un estado es válido o no. De manera que cuando el BPEL le responda al proceso de negocio, el proceso de negocio pueda estar confiado de que el cambio de estado es un estado que tiene sentido para el proceso. Vamos a entrar un poco en detalle
también cómo el proceso de negocio se comunica con este BPEL y cómo el BPEL mantiene la persistencia de la sesión o el ID que nos permite identificar el consumo de determinado proceso. Entonces, con cada uno de estos procesos, lo que vamos a ver a continuación es ver como las dos tareas que nos van a ayudar a interactuar con el proceso BPEL. La primera es una tarea de tipo throw message, esta que está aquí, son las que encontramos en las diferentes invocaciones por cada mensaje. Y lo que va a hacer el throw message es llamar a un servicio de negocio que es la primera operación del proceso BPEL, que se llama processes. Esto lo que va a hacer es recibir la información del caso de uso, que se la vamos a pasar tal cual como está en las variables globales del proceso, y inmediatamente él va a entrar a un proceso de catch. Ese proceso de catch se llama catch message. Entonces él no va a seguir en este flujo hasta que el proceso o hasta que el mensaje que responde, si se dan cuenta, aquí está el process response del mensaje que acabamos de llamar, nos devuelva la información que necesitamos. Aquí básicamente es un mismo argumento, pero en algún momento el estado del caso de uso puede venir alterado, que eso es lo que nos interesa evaluar en este proceso de negocio. Aquí estamos yendo directamente al estado en especificación, y es porque estamos confiando en este proceso de negocio que la regla que acabamos de definir en el composite nos certifica que cuando nos manden un cambio de estado de nuevo a en especificación es porque está bien validado. Entonces vamos a guardar aquí y vamos a verificar entonces el proceso BPEL. El proceso BPEL es realmente sencillo, nuevamente lo estamos utilizando como herramienta de listener. Lo que nos va a mostrar es una ejecución de un programa que va a detenerse hasta que el servicio web de Bob pueda consultarlo. Vamos a darle aquí a editar, y aquí lo que tenemos es aquí lo que tenemos es una información de recepción, que esta es la tarea que llama el proceso de negocio, una asignación al nombre de producto, que es para identificar al proceso BPEL, y aquí hay otra recepción que se llama recibe nuevo estado, y esta es la recepción del proceso de Bob. Entonces aquí estamos recibiendo el nuevo estado del caso de uso. Aquí vamos a gestionar el estado del caso de uso llamando a un proceso de negocio que se llama business rule gestión estado, y este señor es el que se va a hacer el responsable de decirnos si estamos bien o estamos mal en el cambio de estado. De esta manera aquí estamos respondiéndole a Bob, y más abajo le estamos respondiendo al proceso de negocio. Vamos a ver más en detalle esto cuando creemos el proceso desde cero. Entonces aquí básicamente la idea es que este señor recibe y este señor también recibe, y en el proceso de correlacionar los dos IDs él se da cuenta de que estamos hablando del mismo caso de uso y le puede dar respuesta al proceso de negocio. Esta es una manera iterativa de llamar una y otra vez a los estados y al sistema de escucha para gestionar el flujo normal de un caso de uso, que fue el que modelamos en este proceso de negocio. Entonces, si se dan cuenta, cada mensaje lleva el nombre de los estados y al final termina con el estado terminado del caso de uso. Entonces, cuando vayamos a correr esto, vamos a utilizar dos servicios web que están expuestos en el proceso BPEL. Uno es el process, que es llamado desde el proceso como tal, y otro es reporta estado. La recomendación que hace Oracle en este tipo de ejercicios es que no se exponga toda la interfaz del proceso BPEL, ya que puede dar pie a errores de desarrollo, dado que por lo menos la interfaz del process y el process response solamente la debe ejecutar el proceso BPM. Lo que se debe hacer es utilizar una herramienta que se llama un servicio, un componente mediator. Uno lo arrastra, que son estos que están aquí, y él lo que hace es definir una interfaz para ejecutar un reporte estado. En este caso, esta interfaz que está aquí, a modo de ejemplo, es, digamos, la buena práctica que se debe implementar en vez de este servicio que está acá.
Aquí solamente estamos exponiendo la interfaz reporta estado, que eso es todo lo que ve el cliente, y el mediador se encarga de llamar al proceso Beeple y ejecutar esta interfaz que está expuesta directamente. Entonces, lo que vamos a ver a continuación no es la explicación de la demostración de este proceso, sino que vamos a empezar a crear un proceso sencillo desde cero, no tan elaborado, sino simplemente un llamado y una espera de retorno para ejemplificar cómo el proceso BPM, con ayuda del proceso Beeple, puede esperar un llamado desde otro sistema de información. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es empezar a construir un proceso de negocio al que vamos a llamar secuencia de estado. Este proceso de negocio va a ser un proceso asíncrono. Lo que hicimos fue crearlo con la herramienta BPM Process. Lo ingresamos y no le colocamos ningún parámetro de entrada. Entonces lo que tenemos aquí es un proceso de negocio de inicio a fin, y lo que vamos a hacer ahora es dejarnos por un momento el proceso de negocio tal cual como está y vamos a crear nuestro proceso Beeple. En este proceso Beeple, que este es el proceso Listener, vamos a llamarle Listener para ejemplificar. Básicamente lo que vamos a hacer es crear un Beeple con dos entradas. Pues en este caso la entrada principal es la que va a llamar al proceso de negocio, y nos vamos a facilitar el proceso de gestión y de creación de variables con un esquema XSD que ya se los voy a mostrar previamente. Este esquema XSD, mientras el señor carga aquí todo el proceso, es un esquema muy sencillo al que le vamos a crear un objeto complejo que tiene un ID y un mensaje. Entonces el ID nos va a ayudar a mantener una estructura y a identificar el proceso de negocio que vamos a definir, y un mensaje como para tener información adicional sobre el proceso. Entonces inmediatamente el listener, que es el proceso Beeple, termina su gestión, vamos a encontrar dos actividades, una de recibir y otra de llamado. Entonces este llamado a este proceso listener que está aquí es el que va a ser el proceso de negocio, el de secuencia estado. Entonces lo que nosotros vamos a hacer acá es crear un throw message, un throw event. Nos está diciendo que no estamos enviando la información a ningún lado, y un catch event. Entonces lo que estamos haciendo aquí es enviar y recibir información. Entonces, como el objetivo de este proceso que estamos haciendo aquí es recibir información de estados, entonces lo primero que vamos a hacer es enviar un estado con un consecutivo o un ID. Para esto lo que vamos a hacer es crearle una variable de entrada a nuestro proceso de negocio. Vamos a colocarle aquí el ID y vamos a crear un data object para que todos en el proceso de negocio lo puedan implementar. Vamos a crear un componente, y el componente que vamos a crear es un listener XSD. Listener. El módulo de destino, Bob, tal parece, aquí está, Bob 003. Es simplemente una identificación de catálogo, y vamos a crearlo sobre un esquema listener. Este que está aquí es el que nos interesa. El hecho de tener un esquema en nuestro proceso de negocio nos va a facilitar la gestión de procesos, la gestión de objetos, la gestión de crear información, ya que el esquema pues contiene toda la estructura necesaria para la transmisión de datos. Este listener es el que vamos a utilizar a nivel de proceso de negocio. Y volviendo a la secuencia de estados, que es nuestro proceso BPM, vamos a poder identificar acá que tenemos un objeto. Vamos a crearlo ahora sí, un objeto de tipo complejo, y ya lo tenemos aquí definido. Vamos a crear aquí nuestro objeto complejo.
objeto, vamos a crearle aquí global listener. Entonces aquí teniéndolo con nuestro objeto global ya podemos hacer una implementación. Y el argumento, creo que tuvimos un error en la implementación del argumento, entonces volvemos a colocar aquí un ID para que ya nos lo podamos asociar a nuestro objeto global. Entonces aquí de ID vamos a pasarle la información y ya con este objeto global lleno ya podemos decirle al objeto throw que va a llamar un servicio de negocio. Este servicio de negocio se llama listener client, que es el proceso, se llama process el servicio, y es de la entrada del proceso Beeple que vamos a poner a esperar. Entonces aquí, como las variables corresponden al mismo esquema XSD, entonces no va a haber ningún problema en pasarla directamente. Y de la misma forma vamos a atrapar la respuesta del proceso Beeple. Entonces aquí el proceso Beeple nos va a decir que hay un callback o un process response, y vamos a volver a transferir la información que se editó en el proceso Beeple, la vamos a volver a pasar al proceso de negocio. Entonces al final lo que vamos a ver es que el señor está incrementando aquí el proceso y puede terminar la gestión. Entonces básicamente esto es todo lo que se tiene que hacer en el proceso, en el BPM, para ejecutar, para poner a esperar el proceso a una llamada externa. La parte principal del tip se encuentra acá en el tutorial del Beeple. En este caso lo que necesitamos crear en el proceso Beeple inicia creando una mediación aquí, mediar notificación. La interfaz va a ser síncrona y la entrada va a ser un listener y la salida también va a ser un listener. Lo que falta en este momento es poder conectar la mediación con el sistema Beeple, pero como esta ejecución no es responsable de conectarse con ni el process response, entonces lo que tenemos que hacer es agregarle un nuevo servicio al proceso listener. Entonces para eso lo que vamos a hacer es conectarnos con el WSDL del listener. Entonces tenemos que entrar al WSDL y lo que vamos a hacer es agregarle otro proceso de negocio aquí, parecido a este. Entonces aquí lo que vamos a hacer es insertar una nueva operación, y esta operación es notificar la información. Tiene un request response, se parece mucho al primer mensaje, y lo que tenemos ahora ya es una nueva notificación. O sea, vamos a tener dos mensajes. Nos vemos acá el composite, acá se nos va a refrescar que el listener puede recibir de algún otro sistema una información. Entonces de esta manera yo puedo agregarle al Beeple una recepción adicional que podemos conectar a un proceso. En este caso se llama notificar. Aquí le vamos a agregar una nueva variable que es la entrada in notificar. Vamos a colocar aquí recibir notificar. De la misma forma nosotros vamos a hacer un callback, una respuesta, y ahora lo que hacemos con el proceso repli es seleccionar el proceso, el notificar, y vamos a crear una variable que se llama out notificar. De la misma manera acá le vamos a colocar out notificar, y aquí nos va a quedar el out notificar que le va a dar respuesta al
proceso de negocio. Y aquí lo que tenemos es una entrada del proceso de negocio BPM, una recepción de nuestro servicio web adicional, que es el que vamos a notificar por una herramienta externa, una respuesta a nuestra herramienta externa y una respuesta a nuestro BPM. Entonces, hasta este punto, la parte de comunicación es, digamos, un poco dudosa, en el sentido de que cuando entra un proceso de negocio no vamos a saber a qué ID se refiere. Entonces vamos a entrar en detalle en cómo se correlacionan los diferentes BPELs o los diferentes flujos de ejecución con base en una identificación o un ID de correlación. Entonces lo que vamos a hacer para este proceso de negocio es que vamos a entrar aquí a este tab donde dice correlaciones y vamos a crear una correlación, un set de correlaciones. Entonces vamos a colocar aquí correlation set y este es el de BPM. Vamos a crear una propiedad. Esta propiedad se llama notifica listener. Y vamos a decirle que es de tipo listener también. Entonces, esta parte es bien importante. O sea, aquí el listener es un objeto complejo que tiene información adicional. Entonces, lo que vamos a hacer es cargar nuestro listener client. Y en la parte de query, cuando ustedes tienen que poder con la herramienta darle control espacio y que él detecte la información. Entonces en este caso el listener tiene un message type, el listener request message es el que necesitamos y ese es el que nos va a aparecer aquí en el payload. Entonces ya cuando estemos acá, exactamente, o sea, yo le coloco aquí el slash y le doy control espacio y él tiene que empezar a darme la información del path a donde quiero referenciar mi información. En este caso nosotros vamos a hacer un query porque no queremos hacer una correlación de objeto completo, sino solamente al ID específico. En el caso de nosotros vamos a definir que en el payload queremos del objeto completo listener el identificador ID. Y eso es lo que nosotros necesitamos para poder generar nuestro query en nuestra variable de alias. Entonces con esta propiedad terminada la podemos seleccionar y ya tenemos listo nuestra primer set de correlaciones. Entonces con este señor lo podemos agregar y aquí lo que vamos a hacer es iniciar este set de correlación. Le damos a dar en OK. Una vez terminemos este primer set de correlación tenemos que hacer lo mismo con la recepción, con la recepción del notificador. En este caso lo que vamos a hacer es agregarle el set de correlación de la anterior recepción, pero este no va a ser iniciado y vamos a agregar un segundo set de correlación. Entonces a este le vamos a colocar correlation set BPEL y le vamos a agregar la misma propiedad. En este caso, como la propiedad lo que hace es referenciar al ID, ese es el que nos va a permitir obtener un set de correlaciones que va a poder iniciar en este momento. Entonces con estos dos sets de correlaciones el sistema BPEL va a poder utilizar esta información para poder identificar qué proceso debe seguir cuando llega una recepción de notificación. Entonces nosotros podemos tener una pila de secuencias del proceso de negocio de secuencia de estado y él lo que va a hacer es, al recibir esto, con ayuda de los IDs de correlación, seleccionar cuál de esos procesos es el que debe continuar. Entonces, finalizando en este proceso, lo único que nos falta es poder conectar la mediación con nuestro proceso listener. Entonces esto es simplemente arrastrar y seleccionar. Le vamos a decir que el proceso con el que va a conectar el mediator es el proceso de notificar. Le damos a dar clic en OK y esto es a lo que yo me refería al principio del tutorial, en el que nosotros no deberíamos estar exponiendo esta interfaz en donde también estamos permitiéndole al usuario consumir un servicio que se llama Process y Process Response.
ya que estos process y process response son responsabilidad del BPM. Entonces nosotros podemos eliminar ese primer llamado y hacer que el listener solamente sea llamado por secuencia, que es el BPM, y una mediación que lo que va a hacer es ejecutar un servicio de notificación, y que el mediador se va a dar cuenta de que lo que tiene que hacer es comunicarse con el BPEL, pero por un servicio que se llama notificar. Antes de poner a ejecutar el proceso completo, tenemos que hacer unas asignaciones finales, que es entrando al mediador, y tenemos que decirle al mediador cómo se va a comunicar con el proceso BPEL. Entonces para eso tenemos que hacer una asignación de la entrada y la respuesta síncrona que nos va a dar el BPEL para poder notificarnos con nuestro proceso. Vamos aquí donde dice asignar valores y le vamos a dar en este clic, y aquí vamos a agregar una asignación. Vamos a hacer uso de la herramienta Expression, que nos va a facilitar el acceso a la entrada del mediación, y lo que vamos a hacer es seleccionar aquí donde dice entrada en el request y vamos a seleccionar el listener. Para poderle que él nos acepte, vamos a decirle insert en la expresión y le vamos a dar OK. Esta parte es muy parecida a lo que nosotros estábamos haciendo en el proceso BPM con la herramienta de drag and drop de un destino a una fuente, a un destino. Con la diferencia de aquí lo que tenemos que hacer es seleccionar otro tipo de estrategia. Mire que aquí por lo menos no le di insert into expression y por eso no me la reconoció. Entonces inmediatamente hacemos lo mismo con la salida. La única diferencia es que cuando vamos a hacer la expresión, aquí nos va a decir la entrada. Esta entrada es la salida del proceso BPEL, y por último la salida es a lo que le vamos a dar respuesta al proceso de negocio que acabamos de implementar. Entonces aquí esta parte sí, voy a darlo aquí rápidamente que metimos el error. Listo, una vez que estemos esta parte lista, aquí vamos a guardar y vamos a entrar al proceso listener a crear una variable de asignación, la cual nos va a permitir comunicar información de las diferentes variables de entrada. En este momento tenemos 4 variables, 2 variables de salida, 2 variables de entrada. Esta variable de input variable es la información que nos llega desde el beeper, y este de notificar es la información que nos llega de el último acceso. Entonces en este caso lo que vamos a hacer nosotros es decir que la entrada del notificar va a ser la salida al proceso BPEL, y va a ser la misma salida para la respuesta que le vamos a dar al cliente que nos está llamando. Entonces, una llamada sencilla, rápida, que nos va a permitir pues visualizar información. De esta manera ya tenemos finalizado nuestro sistema, y lo que tenemos que hacer es entrar a desplegarlo. Vamos a entrar acá, a darle deploy, vamos a decirle que cualquier cosa lo sobrescriba y le vamos a dar en terminar. Bueno, entonces ahora teniendo nuestro proyecto ya terminado y desplegado, lo que vamos a hacer ahora es mostrar cómo funciona nuestra aplicación. Aquí tenemos un servicio que se llama Oracle 03 Listener 1.1 y tiene 2 servicios expuestos. Si se dan cuenta, aquí hay un servicio que es el que exponemos para consumir el proceso BPEL y otro que tenemos para la secuencia de estado. Vamos a empezar iniciando varios recursos al mismo tiempo. Vamos a crear uno que se llama 001. Entonces esto lo que va a hacer es darle inicio a un proceso BPMN. Vamos a crear otro proceso que se llama 002 y vamos a crear un tercer proceso para definir el rastro de los 3. Entonces cuando ejecutamos estos 3 servicios, estos 3 inician 3 procesos BPMN que inician a su vez 3 procesos BPEL. En este caso vamos a ver el identificador 01, que lo que hizo fue mandarle unos mensajes y estar esperando una respuesta del proceso BPEL. Si se dan cuenta, en el flujo de ejecución el proceso lanza un mensaje al proceso BPEL y está esperando la respuesta. Y si vemos dentro del mismo proceso qué es lo que está pasando en el proceso BPEL, el listener que le llamamos, en el subflujo de ejecución recibió la información del proceso BPM y está esperando un consumo del servicio notificar
de cualquier ente que lo pueda consumir. En este caso pasa lo mismo en los tres servicios, y ahora lo que vamos a hacer es utilizar el servicio mediar notificación, que es el que el proceso Beeple está esperando que se consuma para utilizarlo, y vamos a consumir el proceso 2. Vamos a crear aquí la prueba exitosa del consumo del servicio, que vimos que nos dio respuesta, y lo que vamos a hacer es ir a verificar el consumo del proceso 2, que está aquí definido, y nos damos cuenta que ya está terminado completamente. Entonces lo que se hace aquí es llamar, si se dan cuenta que hay dos servicios consumidos, uno inicial y uno secundario, que fue los dos consumos de Bob, en este caso simulados con el Enterprise Manager, y la secuencia de la mediación llamó a un listener, que era este señor, este proceso Beeple. Este proceso Beeple recibe la notificación, con el uso de las variables de correlación se da cuenta de que estamos hablando de este proceso Beeple, del 002, hace la asignación, nos responde a nosotros y le responde al proceso BPM. Entonces el mismo proceso BPM recibe la información y puede continuar su flujo normalmente a la terminal. Si nos damos cuenta, por lo menos en el caso del 03, él todavía no está terminado, está en el proceso de ejecución hasta que algún servicio lo pueda consumir. Esto puede pasar desde cualquier tipo de servicio, ya que es un término de servicio web. Bueno, siendo esto, digamos, el fin de la explicación, espero que les haya servido, y los espero en el otro servicios y tips que hemos encontrado en esta implantación. Muchas gracias.